La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Verano, soy coordinadora general de aquí de PECIER. Les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes en esta nueva actividad que estamos presentando desde PECIER. A continuación le doy el pase a Sara Uribe. Ella es directora de talento organizacional en ISARREP y también es miembro del equipo técnico de aquí de PECIER para que dé la apertura del evento y las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniera Uribe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como siempre, muy honrados, privilegiados de estar en este espacio en el que pues convocamos como PECIER y como efectivamente delegada del Comité de Gestión del Conocimiento, también muy orgullosos de estar encontrando estos conocimientos que nos lleva a la transición energética finalmente. Y la convocatoria que tiene PECIER y estar en esta modalidad virtual nos permite pues llegar y trascender fronteras. El espacio que hoy nos trae y vamos a compartir en este momento es uno de mucha presencia técnica hoy, de mucha trascendencia, de mucha relevancia en esta época de la vida efectivamente de transición, y hoy lo llamamos innovación como estrategia para la sostenibilidad de la industria eléctrica. Es un tema bastante profundo y lo vamos a tocar en esta tarde de varios aspectos. Bueno, en representación de PECIER, que es el Comité Peruano de la CIER, les doy la bienvenida hoy. La CIER es la Comisión de Integración Energética Regional y bueno, esta localización en nuestro país, por eso tiene el P antes, PECIER, tiene como objetivo fundamental contribuir con el intercambio de información que promueve el desarrollo del sector energético en nuestro país. Y en este sentido, continuará presentando en este año, como lo ha venido haciendo, diversas actividades de formación, capacitación, compartir experiencias en estos temas relevantes de importancia hoy. Y esas actividades que vamos presentando se encuentran alineadas con este compromiso que les menciono de sumar en este camino de integración, interconexión, desarrollo en el sector eléctrico. Sector eléctrico que viene siendo estructurado y organizado ya hace un tiempo, con muchas especialidades y que efectivamente está en camino seguramente a seguir transformándose. CIER agrupa a los comités internacionales, entre los cuales está el de Perú, por supuesto. Pero la sede central está en Uruguay, es una organización regional que está presente en 16 países, reúne empresas, organismos, no solamente son empresas, sino también los organismos del sector energético, y eso le da también un dinamismo diferente, y también pues entidades vinculadas. En el Perú, el comité le llamamos, pero la organización PECIER ha crecido en los últimos tiempos, incluso después de pandemia que les dimos mucha fuerza virtual, hemos tenido más empresas afiliadas, eh, privadas, públicas, organismos, y actualmente está conformada por 27 empresas que son asociados activos y que están ubicados no solo pues en la capital, sino evidentemente a lo largo de todo el Perú. Y bueno, en esta tarde presentamos este PECIER Live, este gran webinar, como menciono, que es para quienes vamos llegando ya y bienvenidos aquí los de Perú y los fuera también del país, nuestro tema innovación como estrategia para la sostenibilidad de la industria eléctrica, actividad con la cual continuamos este ciclo de webinarios gratuitos que no solamente es para nuestros asociados, sino que tenemos esta pantalla y escenario abierto y se seguirán desarrollando en el año. Además, confiamos y le damos el enfoque a este webinar como también un marco introductorio
de un futuro o un futuro muy cercano, a fin de mes, un curso virtual que le llamamos el desarrollo y futuro de los mercados eléctricos, es decir, pensando justamente en esta transición. Este curso que estaremos presentando seguramente también al final del webinar, se inicia el 26 de junio, consta de 8 sesiones y en sus objetivos buscamos profundizar en los aspectos económicos, regulatorios, planeación, diseño del mercado, modelos de negocio, que determina el desempeño de la industria eléctrica en los países y particularmente en el Perú, claro. También le informamos de manera, pareciera un poco adelantada, pero ya vamos tomando en la agenda, que en octubre tenemos un evento internacional programado del 16 al 18 de octubre, que se llama el Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER FICE. Cuando escuchen FICE, justamente estamos hablando de esta exposición internacional. Estará realizándose de manera presencial en el Centro de Exposiciones Jockey y contará con una muestra comercial de los proveedores del sector eléctrico y un evento académico con expositores de gran nivel. Esta Expo Internacional es una feria comercial eh, organizada por PECIER, que promueve el relacionamiento, los negocios, las nuevas alianzas y el conocimiento, y próximamente estaremos haciéndoles llegar la invitación y mayor información prontamente. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de esta ponencia de nuestra destacada expositora, y algunos la conocerán, de la ingeniera Olga Pérez Rodríguez, quien desde su amplia experiencia brindará importantes alcances del tema. Pero bueno, ya podemos dar pase también a este programa, y como moderador de este programa el día de hoy estará el ingeniero doctor Waldir Ayasta. Le voy a hacer una breve presentación y luego ya le doy el pase para poder tener el desarrollo de esta jornada. El ingeniero doctor Waldir Ayasta es ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, magíster en Administración Estratégica de Empresas y es doctor en Administración. Cuenta con un PMI en la Universidad Católica del Perú y una especialización de alta dirección empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. En la actualidad es catedrático de posgrado y pregrado en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, es presidente de la Asociación AIME, secretario técnico de una iniciativa muy importante llamada Perú Inteligente, que en algún momento seguro estaremos también compartiendo su profundidad y el alcance y lo avanzado, y también pues el ingeniero Ayasta es supervisor corporativo técnico del grupo Distribuos. Entonces, sin más preámbulo y que tengamos una excelente jornada, le doy el pase al ingeniero Waldir. Adelante, Waldir. Muchas gracias, Sara Uribe. Bueno, buenas tardes con todos. En esta oportunidad, verdad, me siento muy honrado de poderlos acompañar en esta tarde como moderador y estar acompañando o estar acompañado también de una destacada profesional que compartirá experiencia, información muy importante, ¿no? Y me refiero a la ingeniera Olga Rodríguez, perdón. Asimismo, me siento muy honrado de poder moderar este PECIER Live y con la calidad y experiencia de la expositora que acabo de mencionar, bajo un enfoque y una visión internacional. Y el tema titulado es Innovación como estrategia para la sostenibilidad de la industria eléctrica, ¿no? Para continuar, voy a dar unas pautas de cómo se estaría desarrollando este PECIER Live. En ese sentido, el primer punto que estaría mencionando básicamente es las preguntas y comentarios se realizarán solo vía chat a través de esta plataforma Zoom para poder mantener un tema de orden. También los participantes solicitamos que deban mantener desactivado el audio y el video para poder evitar interferencias y probablemente también problemas de ancho de banda. También solicitamos un poco revisar sus conexiones a fin de no tener interferencias en la transmisión de esta presentación, ¿no? El tiempo estimado para la presentación o exposición es de 35 minutos aproximadamente. Luego estaríamos al final de la presentación
desarrollando un conversatorio donde se responderán las preguntas de los participantes que vienen recibiendo vía chat. Para ello se tiene un tiempo estimado de 45 minutos aproximadamente, ¿no? Bueno, sin más, presento el tema que se estaría desarrollando, es innovación como estrategia para la sostenibilidad de la industria, como repito, a cargo de la ingeniera Olga Rodríguez, y voy a hacer una pequeña reseña de la ingeniera Olga. Es magíster en dirección de empresas, magíster en gestión técnica y económica del sector eléctrico, tiene una especialización en finanzas, es ingeniera electricista. Cuenta con una experiencia nacional e internacional en el sector eléctrico en temas de planeación energética y estratégica, también en aspectos regulatorios, temas operativos y ambientales, con más de 28 años continuos de trabajos en el sector eléctrico en Colombia, en los negocios de generación, transmisión y distribución. Adicionalmente también en comercialización de la energía eléctrica, ¿no? Normalmente acá en Perú estamos acostumbrados a hablar tres actividades, efectivamente, de generación, transmisión, distribución, pero lo que realmente se viene ya es un tema de justamente independizar estas dos actividades de distribución y comercialización, por eso es que estamos hablando ahora de 4 actividades. Un poco ese es el futuro, lo que estaría mencionando acá su experiencia, la ingeniera Olga. Luego también tiene experiencia en lo que es transporte de gas, ¿no? Actualmente es docente universitario y consultora. Fue secretaria técnica del Comité de Asesor de Comercialización, organismo creado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En este caso, para asesorarlo en los aspectos comerciales del mercado de energía para, digamos, el segmento mayorista y en la comercialización de electricidad, ¿no? Es responsable de la gestión de propuestas regulatorias elaboradas por el comité ante el CREC, en este caso, y los organismos sectoriales. Sin más, estimada ingeniero Olga, le doy pase para que pueda iniciar su presentación. Abdiel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y al comité por darme la oportunidad de estar hoy con ustedes. Voy a compartir la presentación. Quisiera estar segura de que se está viendo correctamente. Listo, Pedro, muchas gracias. Por favor, vamos a la siguiente. Bien, esta presentación la quise enmarcar en algo que me encontré la semana pasada leyendo un documento de un gran director de operaciones de una universidad que es una escuela de negocios y tenía un artículo sobre la innovación en los sectores y particularmente esta frase me encantó porque es una frase que enmarca justamente en el momento y justamente de lo más, como de lo más importante que les quiero hablar y me va a permitir leerla, y es esto que la innovación está en la intersección entre las humanidades y la técnica. Esta frase cae como anillo al dedo al momento que estamos viviendo en las transiciones energéticas, como lo comentaba Sara, y particularmente en todo lo que se está viendo en el mundo en estos momentos. ¿Pasas, por favor? Siguiente. Bien. Entonces, para hacer esta revisión de lo que estamos viendo y que hagamos una reflexión y ojalá un diálogo sobre todo lo que son las transiciones energéticas a nivel de varios países, quiero adicionalmente darles la información que están viendo sobre este tema, 3 grandes fuentes de información absolutamente fiables para todos y que nos permiten hacer una revisión a nivel global de qué es lo que sucede. Y vamos con la primera, que es el Fondo Económico Mundial, en donde con este cuadro nos muestra que esta parte que estamos viviendo fue
como un paso forzado, pero yo quisiera darle un adjetivo que es casi cuántico, que nos permite ponernos de frente en uno de los aspectos fundamentales de las transiciones energéticas, que son justamente las condiciones humanas. Y esto se fue tejiendo de una manera muy impresionante desde el año 20, en donde nos enfrentamos como humanidad a una pandemia que produjo una cantidad de efectos económicos que dejaron en claro algo solamente voy a hablar de la parte eléctrica, y es cómo la energía eléctrica constituyó parte de los aspectos fundamentales que garantizaron la vida de casi, en muchos aspectos, pero casi todos los aspectos que lograron que sobrepasáramos la pandemia en temas de salud. Y hubo uno muy, pero muy importante, que fue el tema de comunicación, que se dio gracias justamente a este tema de pandemia. Las empresas siguieron funcionando, y aunque hubo una retracción de la economía, las comunicaciones demostraron no solamente la importancia que tenían, sino también se flotó la necesidad o la importancia de la energía eléctrica para que esto fuera posible. En el año 21, apenas medio recuperándonos del tema de pandemia, vinieron una cantidad de eventos extremos que produjeron, nos llevaron para el otro lado. Eso fue como ir de un lado hacia el otro, en donde se dieron grandes crisis a nivel de los mercados, de los commodities energéticos, incrementos de precios en los combustibles fósiles por encima de valores que jamás nos hubiésemos imaginado. La demanda, por supuesto, se volvió a recuperar, pero también las emisiones que nos habíamos ahorrado en el año 20 se produjeron en el año 21. Tuvimos grandes cortes de energía que afectaron casi lo que significaría una media Latinoamérica, cerca de 350 millones de personas. Y estando en ese momento, nos vamos para el año 2022 y nos recibe ese año 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, que pone de relevancia otro aspecto de la energía eléctrica en el que no nos habíamos percatado de forma muy consciente, y es la gravedad de la dependencia de muy pocos oferentes de un combustible tan importante también en la transición energética, que es el gas. Y esto también presionó muy fuertemente los mercados energéticos a nivel internacional, particularmente Europa. Y adicionalmente a esto, pues se dio una crisis energética a nivel global, que produjo algo que vuelve y nos pone de frente la importancia de la energía eléctrica, y es que sus costos afectaron de una forma importante las inflaciones a nivel internacional, y que se demostró cómo la dependencia de la energía eléctrica y su disponibilidad y su confiabilidad en todos los aspectos de la vida de los seres humanos, pues tiene una importancia que tal vez no éramos tan conscientes, y por eso de pronto algunas transiciones energéticas pues no se han dado en la medida en que lo estamos esperando. ¿Sigues, por favor, Pedro? Este mismo informe nos muestra unos grandes titulares, muchos, pero yo les traigo estos porque me parece que nos ayudan en la narrativa que estamos siguiendo, y es que nos dice: señores, tienen que continuar con un foco dirigido a la seguridad, la equidad y la sostenibilidad. Lo que les comentaba sobre el desafío que nos produjo la guerra de Ucrania-Rusia nos dejó en claro una vulnerabilidad eléctrica debido a la volatilidad de una de las fuentes de suministro de energía a la electricidad, que es el gas. Pero también, ¿qué nos mostró esto? Que somos capaces como humanidad también de salir muy rápido
de este tipo de crisis nos costó, le costó mucho a los países, pero logramos sopesarnos, soportar este gran efecto y logramos pasar ese gran invierno que hubo en Europa sin mayores consecuencias o sin consecuencias tan catastróficas como las que estábamos esperando. Y también pues nos dimos cuenta de toda esta segunda parte que yo les comentaba sobre la inflación, la migración de empresas que empiezan a moverse desde sitios en donde la energía es competitiva, es confiable y más barata, se van moviendo hacia estos sitios porque las industrias también se vieron afectadas a nivel global. Y los países con economías emergentes empezamos a tener un problema grave para tratar de sopesar y controlar soportar la inflación. La dificultad para atraer capitales que nos ayudaran a financiar las nuevas tendencias que se requieren para la transición energética, pues se frenaron e incluso de países como el nuestro hubo salidas de inversionistas muy importantes para este propósito. Siguiente, por favor. Entonces, nos dice este informe, tenemos que impulsar una transición energética y eficaz, y hechos como el anterior nos hacen estar más seguros de lo importante que es que los países aceleren esa transición energética, cumpliendo con el objetivo de garantizar un esquema equitativo, sobre todo equitativo, sostenible por el tema medioambiental y seguro por la vulnerabilidad de suministro. Y para esto las políticas públicas que se den en este sentido son fundamentales y particularmente con el tema de la energía limpia. Y estas dos cosas garantizarán que la estrategia de competitividad en los países se mantenga desarrollando y promoviendo las industrias emergentes, que son las que vamos a necesitar justamente para lograr ese objetivo de una transición equitativa, sostenible y segura. Siguiente, por favor. Y bien, esto está muy bien, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo sopesamos? ¿Cómo lo tasamos? ¿Cómo sabemos si estamos yendo hacia adelante o hacia atrás? Y es así como se define este índice de la transición energética, ETI por sus siglas en inglés, que nos proporciona un marco que nos permite medir y evaluar y ver cómo estamos yendo en la transición energética en los países. En la parte interior, en el triángulo, dentro del círculo, tenemos los 3 pilares fundamentales y miren cómo está en la cima de este triángulo la equidad, porque nos dimos cuenta con todo lo que nos sucedió, sobre todo en el 21 y en el 22, que el tema de accesibilidad a la energía eléctrica se vio comprometido por 2 condiciones muy importantes, temas climáticos y sobre todo los precios de la energía que retaron los mercados y subieron a precios que no nos estábamos imaginando. La seguridad, por supuesto, con todo lo que nos pasó con la guerra o con lo que nos está pasando con la guerra, y la sostenibilidad, porque claramente el tema medioambiental no pasa a ningún plano inferior, sino que ya empieza lo ambiental, sí, por supuesto, pero sujeto a que se garantice la equidad y la seguridad energética. Y se define una serie de aspectos que permiten que se vaya, que apoyan el desarrollo de esta estrategia. Y estos 2 principales aspectos son regulaciones y compromiso político y una financiación e inversión clarísima para que esto sea posible, que junto con los habilitadores que están definidos o que se identificaron fundamentales como la educación y el capital humano, el desarrollo de la infraestructura específica que necesitamos para esto y, por supuesto, un proceso de innovación importante para que esto sea posible. ¿Sigamos?
Y yendo más abajo, porque me imagino que aquí estamos muchos de los que nos encantan los números, así está dividido y así se calcula este indicador y estamos 120 países incluidos dentro de este informe y podemos ver que en las dos esferas, el desempeño del sistema y el desarrollo de la transición, existen porcentajes que a su vez tienen indicadores clarísimos. Por ejemplo, el de la equidad, el acceso y la accesibilidad a la energía. El acceso, pues, es poderme conectar, pero además de conectarme, poder pagar esa energía. El desarrollo económico en la parte de suministro, toda la seguridad de suministro, resiliencia y confiabilidad. Y en la parte de sostenibilidad, el tema de eficiencia energética, que este es un tema, ¿no?, del que vamos a hablar. Todo el tema de la mitigación de gases de efecto invernadero, la energía y la energía limpia. Y en los otros, en las otras dos dimensiones, en la otra dimensión, tiene dos grandes aspectos que ya los comentamos, que cada uno es el 50 y el 50%, pero del 40%, y que tiene que ver con todo el desarrollo de lo que les comentaba antes, de la regulación y la inversión, y el tema de los factores habilitantes para que esto sea posible, donde la innovación es uno de estos aspectos. Sigamos. Aquí estamos. Así vamos. Estos son los países. Nosotros, Latinoamérica, somos los azulitos, como azul hortensia, que están allí, el 14, el 23. Nuestros tres países líderes en la región son Brasil, Uruguay, Costa Rica. Entonces, aquí tenemos nuestros países líderes, que esto tiene muy de bueno, que nosotros tenemos la oportunidad de tener un Brasil en el puesto 14, que nos permite compartir experiencias con nuestros hermanos brasileños y poder pues implementar algunos aspectos que incluso nos pueden servir de ejemplo para los demás países e interactuar en este sentido. Y también pues nos muestran un poco el gap que cada uno de los países tiene pues para lograr este objetivo. Bien, esto es básicamente como muestra. Seguimos, por favor. Y bien, la gran pregunta es, oye, perdón, devolvámonos allí. Nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr esos indicadores? ¿Cómo vamos a lograr llegar hasta allí? Siguiente. Y es así como en el año 19 les traigo esto de la otra gran fuente de información a nivel internacional, que es el IRENA, en donde el IRENA nos dio a todos como una propuesta de lo que podía ser un desarrollo de una transición energética, en donde nos habla de 4 dimensiones fundamentales para lograr este tema, que son los aspectos de los sistemas de operación. Aquí particularmente vamos a hablar de la distribución, las tecnologías habilitantes, los nuevos modelos de negocio, porque el sector va a cambiar o tendría que cambiar de forma muy importante, y el diseño del mercado. Aquí una de las preguntas que a veces hacen los estudiantes es, oye, pero ¿por qué debe cambiar el modelo de negocio? ¿Qué no ha funcionado? Entonces, no es que no haya funcionado, es que todavía nos falta profundizar y dar una mayor filigrana a a las nuevas necesidades que tenemos para lograr los objetivos, sobre todo de accesibilidad y de precios que se tienen previstos desde el punto de vista de los indicadores que vimos atrás. Pero también hay algo muy importante que nos dice Lirena. Yo puedo darles todas las posibilidades de los parámetros de las posibles transiciones que se den, pero cada país tiene su propia plantilla. No es posible que se traiga plantilla de un lado para otro y se implemente, sino cada país, en la medida del punto donde está y de sus necesidades y sobre todo la naturaleza de cada país, pues cada uno tendrá su propia
su propio desarrollo. Seguimos, por favor. Esta es la diapositiva que quería mover, pero bueno, voy a intentar. La parte superior en donde hay un círculo en donde tenemos a un operador del mercado. Ese operador del mercado no, es independiente de qué tipo de modelo tenemos en cada país, independiente si es un modelo por precios, un modelo por costos, si es totalmente autoritario, si es mixto, si es totalmente de mercado. Es en ese gran mercado mayorista en donde se forma el precio de la energía. Y ese precio de la energía, hasta ahí vamos, hasta ahí van nuestros modelos de negocio. Lo que pasa es que ahora debemos aumentar esa plataforma a ese gran óvalo que está en la parte inferior, en donde aparecen los nuevos participantes del mercado, donde vemos que los dos círculos negritos son los consumidores que usualmente tenemos en todos los mercados, y los otros circulitos grises y el verde son los nuevos negocios que van a aparecer, que se espera que aparezcan, pero aquí necesitamos un nuevo eslabón fundamental, pero fundamental, para que esta belleza de este segundo, del óvalo de abajo, sea posible. Y los invito a mirar a la parte superior derecha de la diapositiva, en donde tenemos allí a lo que antes era el distribuidor y ahora queremos que se nos convierta en un operador de sistemas de distribución. ¿Qué significa esto? Necesitamos que los distribuidores ya no tengan apetito por los mercados de comercialización, sino que su apetito ahora sea la entrega y disponibilidad de una red moderna con la tecnología que se requiere para que estos mercados del óvalo de abajo puedan desarrollarse. Y esto inicia por la necesidad que tiene ahora el operador de conectar todos estos clientes que ven ustedes debajo del óvalo naranja de la derecha, que están allí. Vemos eh, vehículos eléctricos, vemos autogeneración conectándose a las redes, vemos autogeneración a pequeña escala, o sea, usuarios finales que entregan sus excedentes, y por supuesto lo tradicional. Entonces, como vemos, no es que el negocio no haya funcionado, sino que debemos ampliarlo hacia esta filigrana que ahora necesitamos. Y para que eso sea posible, viene el siguiente cuadrito de la derecha. Ah, eso, si lo puedes mostrar. En donde necesitamos unos habilitadores para que el operador del sistema pueda hacer esto. Y estos son toda la tecnología y la electrónica de potencia que se requiere para que esto sea posible, y que a su vez en la parte de abajo de esa columna derecha vemos los nuevos negocios, los agregadores de demanda, las redes distribuidas, y también los proveedores de servicios para las redes de distribución. Como vemos, el distribuidor queremos que se enfoque en su negocio de redes, y por eso los negocios de comercialización que ellos tenían, necesitamos que por lo menos la actividad como tal, aquí no vamos a hablar por ahora de cómo lo podemos lograr cuando están integrados verticalmente. Solo les digo que sí es posible, se necesita un regulador hábil para hacerlo, y sí es posible, independientemente que sean empresas integralmente verticales, es posible separar totalmente la comercialización. Detalle que pues no tenemos el tiempo para darlo, solo les digo eso. Pero entonces, ¿por qué necesitamos que esa comercialización siga existiendo? Además de los nuevos negocios, la necesitamos porque los usuarios que hoy residen en los sistemas de distribución o en el caso de nuestros países, en algunos más que en otros, tenemos usuarios vulnerables. Necesitamos garantizar los derechos y la disponibilidad, el acceso y la accesibilidad de estos clientes a todos los beneficios de la transición, y es por eso que la labor de comercialización es un nodo fundamental para que esto sea posible.
Y para que toda esta maravilla sea posible, necesitamos información. La información va a estar, por supuesto, la información la va a generar toda esta interacción entre todos estos nuevos agentes y usuarios entrando y saliendo de cada uno de estos posibles negocios que además son no regulados. Esa información tiene que almacenarse en algo que sea creíble, que sea transparente, que sea portable por absolutamente todos, que es el medidor. El medidor va a proporcionar una serie de datos, datos que es expedito, y acordémonos de la frase de Steve Jobs, la innovación está en la frontera entre la gente y la técnica. Y aquí es uno de esos puntos frontera en donde a partir del medidor nosotros tenemos toda la oportunidad de tomar los datos del medidor, que es expedito, es técnico-económicamente eficiente, que sea el operador del sistema quien capture esos datos, haga que sean datos fiables, pero no tenga interés económico en esos datos. Por eso es que es tan importante que su actividad de comercialización sea separada. Y esos datos deben ser entregados a un tercero, transparente, independiente, que vuelve y es un quinto, Valdir, es un quinto eslabón de la cadena, además de la comercialización, porque necesitamos a alguien que coja esos datos y los convierta en información y nos permita pues que este mercado funcione. Y la flecha que está en la mitad de la derecha, que es totalmente vertical, necesitamos algo que una estos dos mercados. Y este algo es un proceso también de innovación de los despachos de energía, como por tres razones fundamentales. Necesitamos que el mercado mayorista en su despacho no se vea afectado por las variaciones de entrada y salida de clientes del mercado integrado. Necesitamos adicionalmente que las redes, que todos estos usuarios, grandes usuarios que están aquí, los prosumidores, todos los grisecitos que están aquí puedan interactuar en ese mercado y puedan llegar allí de una manera competitiva. Y necesitamos que los generadores y la demanda instalada, residente en los mercados que hoy están operando, tengan forma de gestionar riesgos, y por eso necesitamos innovar los mercados y llevarlos hacia los mercados vinculantes e intradiarios para que esto sea posible y también nos ayude a estimular un desarrollo mucho más grande de lo que es la entrada de renovables, y justamente para este tipo de nuevos servicios que se pueden dar en esta interacción del globo superior con el globo inferior. Sigamos, por favor. Bien. Entonces, voy a tratar de traerlos porque de pronto se pudieron haber dicho muchas cosas que dispersan un poco el tema. Irena nos dijo, las transiciones deben tener estos 4 componentes. Los países hemos imaginado en las hojas de ruta y algo parecido a lo que les acabo de mostrar. Y ahora Irena, 4 años después, nos dice, vamos a ver cómo les ha ido. Y arrancamos con lo que ellos nos dijeron en cada una de estas 4 grandes dimensiones de la transición. Infraestructura. Todavía no tenemos la infraestructura propicia ni para la instalación de renovable ni para la demanda que tiene la autogeneración. Y esto es un proceso técnico, es un proceso que técnicamente no tiene ningún problema para nosotros. Necesita de una política normativa que sea, no, cuando digo nosotros es cualquier sector, cualquier mercado eléctrico en cualquier parte del mundo. La normativa, de acuerdo con el IRENA, todavía está muy centrada en los combustibles fósiles y todavía no ha integrado como se espera, de acuerdo con ellos, todo lo que se espera de toda la parte de la transición energética y competencias. Esta parte sí que requiere innovación, y aquí
aquí necesitamos un aliado del sector eléctrico, pero nosotros como sectores eléctricos necesitamos también llegarle a las universidades porque los ingenieros que requerimos ahora de cualquier especialidad de ingeniería, los economistas de cualquier parte de especialidad, incluso los abogados, necesitamos gente con otras capacidades instaladas para que atiendan la política normativa que se requiere y el tipo de infraestructura que se requiere. Necesitamos gente que jalone esto y que tenga una nueva visión, por supuesto, partiendo de la experiencia actual. Sigamos, por favor. Aquí están. Aquí están. Esto es básicamente lo que les dije. Podemos seguir, por favor. Y siguiendo con el IRENA y bajando un poco más, vemos cómo observan ellos que nos ha ido con la electrificación de renovables, el progreso en la instalación de las renovables y en la inversión de las redes, ahí vamos. En el resto de dimensiones estamos un poco quedados, pero hemos estado avanzando, por lo menos a nivel del globo. La inclusión de renovables en las matrices energéticas, pues es un proceso que ahí va. Sigamos. Uso final, ahí estamos más rezagados. Todavía parte de la queja que se da o que encuentra el IRENA era lo que nos decía que las redes todavía no están tan adaptadas para lograr que sobre todo el consumo final pueda conectarse a las redes. Entonces, ahí es donde tenemos un escollo. Esto pasa en mucho por definiciones de tipo técnico que antes no estaban tan claras, y voy a nombrar, por nombrar solo un aspecto, todo el manejo de reactiva en las redes, por ejemplo. Este es un tema muy, muy técnico, pero que en mucho ha afectado este esquema de conexión por los costos en los que se puede incurrir con este tipo de conexiones en las redes y sobre todo por los aspectos de calidad que se están ya exigiendo en las últimas metodologías, pero todo esto es una parte técnica que realmente lo que requiere es de dos aspectos: que se definan las condiciones claras para las partes y dos, que se remuneren los aspectos técnicos que se necesitan, cosa que pasa por un rediseño tarifario. En cada país tiene su propio rediseño tarifario que necesita en distribución para lograr esto. Por favor, la siguiente. Y miren lo que nos pasa con estas dos dimensiones. En la parte de electrificación, hemos avanzado sobre todo en autogeneración, también en algunos usos industriales, pero por ejemplo, en la parte de automóviles estamos rezagados y de acuerdo con el siguiente informe que vamos a ver, uno de los grandes eslabones o drivers, más bien, que van a permitir que se desarrolle muy bien el tema de las renovables, tiene que ver justamente con la parte de automóviles eléctricos. Y en esto, pues, vamos un poco todavía rezagados. Por lo tanto, pues, aquí hay que seguir trabajando. Y esto tiene todavía temas detrás, que son el tema de las baterías y los temas de las ampliaciones de las redes de distribución y transmisión, justamente para soportar este tipo de cargas, pero con unas condiciones particulares. Y dejé de último ese tema de eficiencia energética porque aquí nos volvemos a acercar a nuestros clientes, nuestros seres humanos, y vemos cómo hemos mejorado en el porcentaje de intensidad energética solo porque todos estemos en la misma película. Intensidad es cuánta energía yo gasto para producir riqueza, que es un indicador que es inverso a la eficiencia energética, y fíjense cómo en eficiencia energética estamos rezagados.
Si estamos rezagados en eficiencia energética, nos queda difícil andar muy rápido en el tema de la intensidad energética, y es así como temas de electrificación y temas tecnológicos son tan importantes, y sobre todo, estar mucho más cerca al cliente. Sigo con este tema del cliente para ver, para lograr llegar justamente a mejorar este indicador. Voy a comentarles que, por ejemplo, en el caso particular de algunos países, que he visto algunos países, 2 o 3 países, el indicador, uno de los indicadores que no les ha dejado lograr el objetivo 7 de desarrollo sostenible es el tema energético. Los otros nos hemos ocupado, si miramos ya en perspectiva, casi a nivel global nos hemos ocupado muchísimo de toda la sustitución de la matriz energética, un poco menos, pero también en todo el tema de redes. También hemos trabajado en los temas de las normas, pero creo que nos hace bastante falta trecho, nos falta mucho trecho, pues, para lograr este tema de eficiencia energética, que de acuerdo con el IRENA es uno de los aspectos fundamentales para el logro de el 1.5 que estamos esperando para el 2030. Adelante, por favor. Con el tema del hidrógeno es un tema que va más rezagado y es normal, pues, digo yo normal, pues porque es muy nuevo, y adicionalmente porque los costos de capital que exigen estos proyectos son altísimos. Y el otro tema es que en condiciones de transición es importante tener en cuenta que la producción de hidrógeno consume electricidad, que ese es uno de los temas que por lo menos se están tratando. Los países que en Latinoamérica han avanzado en el tema del hidrógeno son Brasil, Chile y Colombia principalmente. Y uno de los principales problemas, por lo menos en el caso nuestro, es la energía que se requiere para producir el hidrógeno. O sea, es un trade-off entre eficiencia y también la suficiencia utilizando este combustible. Sin embargo, es el futuro, consideramos que es el futuro, y es mucho lo que tenemos que avanzar en este tema, y por supuesto es una posibilidad que tenemos a futuro como humanidad para tener una fuente de energía muy abundante, entre otras, en el planeta. Listo. Lo último es de captura de carbono, que esto pues también va un poco rezagado, pero esa actividad de captura de carbono es una actividad que está produciendo pues también sus resultados, y pues aportará a todo el tema central que nos interesa, que pues otro de los temas centrales, que es el cambio climático, que ya vimos que son las tres dimensiones: equidad, sostenibilidad y confiabilidad. Seguimos, por favor. Muy bien, esta es la otra fuente, Naciones Unidas. Entonces, con el tema, ¿cómo vamos con el tema de energía asequible y contaminante? Vamos avanzando, pero lo mismo, o sea, todavía tenemos una Latinoamérica sin energía. Tenemos un tímido ingreso todavía de fuentes a los mercados, y necesitamos electrificar. Adelante. Miren cómo ya tenemos más acceso a la energía, pero esto se nos fue un poquitico para atrás por el tema en el año pasado, por todo el tema de inflación que vimos, pero sin embargo ahí vamos avanzando. Y mire cómo todas las regiones, pues vamos básicamente en números, pues claro, ni Oceanía, ni África, ni los países menos adelantados, no los podemos dejar de lado.
pero lo que sí vemos es que la gran masa sí tiene un avance importante. Seguimos, por favor. Aquí el tema de la cocina. Este es otro tema súper importante y aquí volvemos a necesitar del usuario final, de conocer el usuario final, porque las ineficiencias que tenemos en el uso de combustibles, sobre todo combustibles primarios para cocinar, es, es dramática a nivel global y es un tema también muy importante de trabajar y acá clave estar cerca de la población, o sea, podemos tener redes muy robustas, podemos tener una cantidad de temas en la fuente también demasiado de punta, con tecnologías de punta, pero si no llegamos al uso final de los combustibles y de la energía eléctrica en particular, ahí vamos a seguir rezagados. Adelante, por favor. Esto también es interesante ver cómo el tema de la biomasa ha ido penetrando cada vez más su uso y pues que este también pues era uno de los aspectos y que para países como los nuestros, con tanta componente agrícola y pues tan cerca justamente al campo, pues es un tema muy importante y también es un tema muy interesante de abordar y del cual pues todavía requerimos avances como fuente renovable de energía, sí, solamente sí, lo que se utiliza para biomasa realmente es renovable. Seguimos, por favor. Y aquí viene nuevamente el tema de eficiencia energética. Es mucho lo que nos falta en eficiencia energética y esto tiene como tres componentes grandísimos. Uno, en mi opinión, no conocemos el cliente. Dos, la tecnología a la que tienen acceso nuestros consumidores es ineficiente. Y tres, es un tema de educación, ¿sí? Aquí requerimos un tema, educar a la... De acuerdo con Jobs, él no hablaba más que de educar no le parece que sea la palabra, sino evangelizar. Y para eso necesitamos tener muy cerca al cliente del todo el mercado y para eso la labor de comercialización del comercializador es muy importante. Entonces, el foco en eficiencia creo que es un foco central y pues todavía estamos rezagados y tenemos que seguir avanzando y allí es donde necesitamos innovar. Y para eso, seguimos. Bien, si quieres sigamos a la siguiente, que esto ya lo comenté. Por favor, esto. ¿Te devuelves, por favor? ¿Te devuelves? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son fichas. Quisiera poderlos tener ahí para que me contaran. Personas. ¿Qué es esto? ¿O es lo que nos imaginamos que es el cliente? Y por eso quiero cerrar esta presentación con la siguiente diapositiva e invitarlos como a forzarnos un poquito más. ¿La puedes pasar, por favor? Y quisiera es decir, que nos respondiéramos estas preguntas, a ver si somos capaces. ¿Cómo es la energía eléctrica que aspiran a recibir las personas? ¿Cómo es esa energía? Tenemos algo en las encuestas CIER. En las encuestas CIER creemos los que estamos en el sector eléctrico que lo que quieren las personas de la energía eléctrica es calidad y precio bajo. Yo tengo mis dudas. ¿Cómo están asociadas las personas a los diseños del mercado de energía eléctrica? O sea, tenemos al cliente, cuando diseñamos el mercado, ¿estamos viendo un cliente o estamos viendo una masa de medidores que vamos a leer? Solo pensemos, o sea, ¿es gente o son una cantidad de casas con medidores? Pero hacia adentro no tenemos información y aquí el tema de innovación es central
y por eso hemos entendido, pero también un poco por mi experiencia reciente laboral, el medidor inteligente no es el único, no es la única posibilidad, es el más expedito, es el más directo, es el más masificable, pero no es la única para entender el cliente que está allá, qué tipo de red necesita, qué tipo de energía necesita, qué tipo de comercializador necesita. No solamente precio y calidad, no solamente eso. La siguiente pregunta, ¿cuál es la narrativa de las transiciones para poner la energía eléctrica al alcance de las personas? No es que tengan la disponibilidad de la energía. ¿Qué es alcance? Cuando una persona siente que tiene energía. ¿Serán que los únicos que sienten que tienen energía son los que son autogeneradores? ¿Los que tienen un panel solar en su casa? No sé, ahí se los dejo. La siguiente pregunta, ¿cómo están consumiendo las personas la electricidad? Yo creo que aquí hay muchas personas de las empresas. ¿Sabemos cómo nuestros clientes consumen la electricidad? Mire, recientemente alguien recibió una llamada de alguien que me dijo, oiga, dime, tú no haces sino hablar de que el pico y que los picos y que cuiden los picos, ¿es que ahí acaso la energía es más cara? Y yo, sí, la energía ahí es más cara, es mucho más cara. Dijo, sí, pero ¿y yo cómo la pago? Le dije, no lo ves. No ves ese gran costo, no lo ves, porque por ejemplo en nuestro caso las tarifas son monomias. Aquí hay un otro diseño de innovación muy importante que requerimos hacer y es el rediseño tarifario para que justamente las personas sepan cómo y qué consumen, porque no tienen, la mayoría no tienen ni idea ni tienen la señal adecuada para esto. ¿En qué piensa una persona cuando se le dice la palabra electricidad? Y aquí tengo otra anécdota pequeñita. ¿Qué día iba en un taxi? Un chico muy joven y cuando me preguntó que si yo había estado en la época del racionamiento, cuando tuvimos un racionamiento de más de un año, y le dije sí, y todos nos reuníamos en familia cuando se iba la luz, le dije yo. Y él me dice, ¿luz? ¿Luz? Y caí en cuenta. Miren, miren, en teoría soy una persona enterada del sector y demás, pero para mí, por ejemplo, en ese momento, lo que se fue la luz. Para una persona que nunca vivió el racionamiento, como este chico, para él se le fue la energía. O sea, cuando no hay electricidad en su casa, para él es energía. Es muy profundo esa diferencia, es muy profunda. Y si nosotros como sectores eléctricos aprovecháramos lo que significa para un cliente o para un usuario la palabra electricidad, seríamos capaces incluso de diseñar sectores mucho más económicos porque no tendrían tantas redundancias que de pronto no son las que el cliente percibe o que necesita, u otra cosa que de pronto es mucho más eficaz. ¿Cómo conectar a las personas con el propósito del uso eficaz de la energía eléctrica? Aquí podríamos hablar del uso racional de energía y demás, pero esto realmente es mucho lo que hay por trabajar. ¿Y cómo disfrutan las personas la energía eléctrica? ¿Qué es? ¿Qué es para ellos? Es decir, ¿qué significa para ellos en términos de disfrute la energía eléctrica? Entonces, yo quisiera cerrar con esto, quisiera dejar este mensaje, quisiera decirles que las transiciones energéticas, rezagadas o no, ralentizadas por algo o no, técnicamente todos los que estamos involucrados de alguna manera sabemos qué hay que hacer, pero en términos específicamente técnicos, en una de las componentes de las que nos habló Steve Jobs,
pero en la componente humana creo que nos falta demasiado y muestra de eso son los resultados que tenemos en eficiencia energética y en intensidad energética, que son los que no nos han permitido que el objetivo de desarrollo sostenible, el ODS 7, cumpla con los objetivos que se esperan. Y ojo, lo importante no es lograr el numerito. Lo importante es que si logramos el tema de eficiencia energética con mucha, pero con mucha, en una proporción muy alta, me atrevería a decir que los problemas, gran parte de los problemas que tenemos en confiabilidad de suministro, en costos, sobre todo en costos de los energéticos, y más importante aún, en el tema medioambiental, serían muy fáciles de reducir, porque los que consumimos la energía que se produce somos nosotros. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Lástima, Olga Enrique. Pérez Díez, por Espero, tan espero que no excelente haya habido, presentación. espero Sí, no, estaba que excelente. se haya logrado con la falla que tuve aquí. Sí, Lamento la falla. gracias nuevamente, Olga, por tan excelente presentación. Realmente tenemos muchas preguntas con esta disrupción tecnológica que se viene presentando y los cambios que se vienen dando también en el sector, ¿no? Producto de esta disrupción tecnológica, ¿no? Los procesos, cómo es que deben cambiarse, la estructura del sector. Y bueno, voy a dar pase en este caso a las preguntas. Tenemos acá una primera pregunta. ¿Cómo se está viendo la transición energética en la electrificación de las zonas rurales, tal que permita mejorar los indicadores, dado que son lugares de bajos recursos económicos y de bajo coeficiente de electricidad? Mm. Las principales soluciones que se están viendo para las zonas no interconectadas con los sistemas centrales son justamente redes aisladas o soluciones eléctricas de generación no necesariamente renovables, ¿sí? Es decir, lo deseable es que sean renovables, pero si no, soluciones a la medida de los clientes, porque las redes de distribución tienen una metodología que no permite que desde ciertas zonas sean electrificadas justamente porque los costos son ineficientes totalmente. Entonces, esas zonas en donde los costos no son eficientes, principalmente por el tema de redes, las soluciones distribuidas son la solución, soluciones que nos imaginamos, como quería mostrarles en la diapositiva de los mercados, son las que se unirían con los sistemas de distribución para tener pues la suplencia con los sistemas de distribución, pero principalmente que sean atendidas localmente por redes distribuidas. Eso es Sí. como lo que hemos visto. Muchas gracias, Olga. Una siguiente pregunta. ¿Cómo se está... A ver, pero ¿me permites? Esto es... ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo aplicar la inteligencia artificial como innovación en la estrategia para la sostenibilidad de la industria eléctrica? Yo creo que hay muchas formas. Hemos encontrado varias. Una de esas, yo creo que de pronto en el webinario de inteligencia artificial lo tocaron, estoy con el peligro de repetirlo, pero bueno, y tiene que ver con la posibilidad de a través de herramientas de inteligencia artificial lograr identificar
en el lado de la fuente, por ejemplo, usos de inteligencia artificial para lograr predecir la disponibilidad de los recursos variables, llámese sol, viento, incluso, bueno, básicamente los recursos renovables, porque esto nos ayudaría a minimizar desde la operación las posibles contingencias producto de la variabilidad de este tipo de fuentes, una parte. Y en la parte de la demanda, hemos visto como posible uso de de la inteligencia artificial la detección o sea, yo no sé si recuerdan los dos globitos que les decía, está el globito del mayorista y el globito del minorista. Ese minorista nos va a variar cada segundo va a variar su comportamiento por la entrada y salida de clientes que se nos pueden dar en el minorista y adicionalmente con variabilidad en la fuente, eso se nos puede volver una locura. Entonces hemos visto también en la demanda la posibilidad de incluir inteligencia artificial para, en el caso en el que haya vacíos, fallas, inconsistencias o algún tipo de incertidumbre en el comportamiento de la carga, se puedan utilizar a partir de los datos que arrojan los medidores, herramientas de inteligencia artificial para lograr predecir lo que sería un despacho. Y esto se arreglaría, por ejemplo, en el intradiario, se podrían arreglar estas diferencias, pero con herramientas de inteligencia artificial lograríamos minimizar estas variabilizaciones, tanto de la oferta como la demanda, que hoy pues no las tenemos predecibles. Ok, gracias, Olga. Una siguiente pregunta. Eh, ¿Las universidades cómo vienen afrontando la actualización de la malla curricular versus las nuevas necesidades que exige un modelo de mercado liberalizado, ¿no? Bueno, tengo que comentarles, es mi experiencia porque no conozco muy bien las universidades de otros países, pero a nivel internacional, o sea, les puedo dar una respuesta un poco global. A nivel internacional, lo que se busca es ese cierre de brecha entre lo que hace el sector real, o sea, la universidad va con sus sistemas de potencia, entonces ven máquinas, ven campos, ven potencias, ven todas líneas y redes y demás, pero se sigue como en el mercado tradicional y pocos se acercan a los mercados. Entonces, lo que, lo que se ha tratado de cerrar es esa brecha entre las universidades y el sector, los sectores reales para que unos y otros interactúen en campos de investigación y, por ejemplo, los profesionales experimentados en el sector eléctrico cada vez más incursionan justo en las universidades para lograr transmitir este tipo de experiencias. Pero para mi gusto, esto está muy, más bien para mi disgusto, o no disgusto, sino preocupación, esto está muy a nivel de posgrado, pero todavía no lo veo en los programas curriculares. Entonces, es muy importante en los programas curriculares básicos, ¿no? De los pregrados. Entonces, ahí es donde debería haber una avanzada, por lo menos desde los ministerios, el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Educación, para tratar de retar un poco a las universidades para que los programas curriculares de los programas de pregrado, es que necesitamos gente muy joven, que de base esté muy bien formada, o sea, ya el ingeniero electricista de potencia ya es un pedacito. Necesitamos que sepa de economía, que sepa de finanzas, que sepa de negocio, que sepa de la formación también eh, institucional, ¿no? De toda la parte normativa. Porque no es que querramos un todero, pero sí tenemos que llevar a alguien que no llegue a las empresas y abra los ojos porque no entiende nada de lo que se está hablando. Y de lo que menos se habla
es de potencia, ¿sí? De lo que menos se habla. Eso ya está hecho. Sí, efectivamente. Gracias, gracias, Aura. Bueno, acá no es una pregunta, sino es un comentario. Lo voy a leer. Me parece muy interesante el acercamiento que propone con las preguntas finales, propiciando un acercamiento más humano desde la persona. En realidad, todo tiene un fin, ¿no? Brindar un servicio a usuario final. El modelo también, las exigencias de los clientes en este caso vienen cambiando, producto de mayor información. Sí. Es un comentario que no sé si algo tienes que comentar a este comentario. No, me encanta porque, has dicho, valió la pena, valió la pena la tarde, porque, mira, esa persona, ¿sí? Esas personas, y la energía para mí es una cosa, la valoro de una forma, los otros de otra, eh, y adicionalmente, probablemente estemos sobre invirtiendo y perdiendo mucho capital porque por lo menos hemos tenido casos en donde no es que les vamos a llevar una solución para que tengan electricidad y que ustedes ya van a tener acceso a internet, no sé qué. ¿Usted cómo sabe que yo quiero internet? ¿Sí? ¿Yo para qué quiero eso? O sea, nos estamos, ojo, ojo, no estoy diciendo que eso no sea lo importante. Lo que yo creo es que la aproximación, cuando yo no le doy un valor a eso que le voy a llevar a través de la energía, a esa persona con sus condiciones o con lo que yo me puedo imaginar que puede necesitar, no voy a ser asertivo en mi aproximación y probablemente muchos de los líos que tenemos con comunidades es porque no nos aproximamos con valor a esas personas para el valor de la energía. Es la persona, no es la ficha, no son las fichas, por eso les mostré esas fichas, sin caras, sin manos, sin nada, no sabíamos nada, fichas. Ok. Gracias por ese comentario porque me encanta. Gracias, gracias, Sara. Tenemos una pregunta. ¿Cuál serían los nuevos modelos de negocio para la universalización del acceso a la energía? Lo que es, cuando hablamos de modelo de negocio, pues quiero hablar sabiendo que estoy entendiéndome con el interlocutor de esa pregunta. Modelo de negocio para mí es lo que produce plata, ¿sí? O sea, es como yo hago un negocio para que produzca dinero. Entonces yo hago todo lo que sea necesario para que ese hecho se produzca. Entonces, cuando yo quiero un nuevo modelo de negocio, como los que estábamos viendo, yo, ahí vuelve y juega, por ejemplo, comunidades energéticas. Yo necesito entender una comunidad, por ejemplo, de arroceros. ¿Cuál es la necesidad que ellos tienen? ¿Cuál es la energía que ellos podrían tener que no han visto ellos, que yo sí sé de la energía que les puede ayudar y poder organizar una propuesta de valor en mi negocio que al yo conocer la energía y saber cuál es el producto que ellos tienen, poderles dar un valor agregado que haga que esa energía sea todo lo que ellos no se imaginaron que con la energía eléctrica se podía hacer. Yo no puedo esperar que el arrocero me diga, no, yo necesito que me prenda estas bombas para que el arroz siempre tenga agua y que la trillada y que el motor. Eso es fácil, eso es típico, eso no ha generado valor. Yo sí tengo que imaginarme cómo con la energía eléctrica le puedo dar más valor a esta industria, a esta comunidad de usuarios o de futuros usuarios, y de esa manera yo construiría el modelo de negocio. Sería un modelo de negocio invencible, ese modelo de negocio, para que la energía eléctrica no sea una conexión más, sino la energía eléctrica sea un aliado
de este negocio. Lo mismo para los prosumidores. Lo mismo para pues, cualquier población que esté sin energía. Yo tengo que encontrar y ver cuál es el valor. Por eso, si se dan cuenta, es muy distinto mi modelo de negocio si yo voy a una pyme, a una pequeña y mediana industria, o si voy a una serie de familias que viven, no sé, del cuidado de animales que no necesitan energía. Si yo no me imagino cómo con la energía eléctrica yo puedo darles valor sin que ellos me lo pidan, yo no voy a lograr un modelo de negocio exitoso. Y por ahí hay una frase en la revista esta que justamente les puse al comienzo que decía Ford, que si le había preguntado a sus clientes cuál era el tipo de carro que ellos se imaginaban, Henry Ford. Y Henry Ford dijo, no, 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 yo qué les iba a preguntar, donde yo les pregunte cuál es el carro que quieren, me responden, yo quiero un animal, yo quiero un caballo más veloz. ¿Mm? ¿Sí? O sea, yo tengo que imaginarme lo que le va a dar valor, pero para eso tengo que tener una sensibilidad y una aproximación profunda con a quien le voy a llevar esa solución, porque yo soy la que conoce la energía eléctrica y sé qué puede hacer. Entonces le puedo es, entregar ese valor. Espero que esto haya respondido la pregunta. Muchas gracias, Olga. Siguiente pregunta, ¿no? En la transición energética hacia fuentes renovables, ¿qué se visualiza en cuanto a la energía que se usa en picos de demanda que en muchos lugares proviene de los combustibles? Esa es una primera pregunta. Seguido, ¿se ha visualizado alguna sustitución factible? Esa tiene una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta. El mercado es el que define. El diseño del mercado de cada país es el que define esa sustitución. Por ejemplo, en los mercados en donde el diseño de la bolita de arriba es del mercado mayorista, es de precios, la única manera de lograr una sustitución de ese pico de los fósiles por renovables, pues es metiéndolos en la base con alguna resolución. Decrétase que independientemente del precio de la energía, los costos variables de las plantas eólicas, solares o provenientes de renovables van en la base. ¿Sí? Pero en un diseño de mercado de precios, ahí, ahí va. Ahí va, es decir, no hay forma de sustituir esa punta. Bien. Pero también podemos hacer otra cosa y es, independientemente de cuál sea el mercado, independientemente de eso, cuando se diseña el despacho, un rediseño especial del despacho como el que nosotros estimamos o en muchos países, PJM, el mercado de California, en los nórdicos, los españoles lo tienen muy avanzado, los alemanes, en un mercado en donde yo tenga la posibilidad de generar un mercado de servicios complementarios para la punta, yo podría sustituir combustibles fósiles de punta por reducciones de demanda, que eso, por ejemplo, se daría en un mercado en donde yo pueda ofertar como servicio un agregador de demanda. Eso lo hemos visualizado. Un agregador de demanda que vaya al despacho y ese agregador de demanda llegue y diga, yo me quiero salir de la punta, o sea, yo no voy a consumir en la punta los megavatios que sean, y yo me autoproveo con mi fuente renovable. Inmediatamente, al no obtenerse la punta y ser satisfecha por renovables, hemos hecho vía despacho una sustitución, vía un mecanismo de mercado en el despacho. Esa es otra posibilidad.
que se puede tener. O Ok, sea, depende. Hay varias posibilidades, pero sí se puede hacer. No solamente en despachos por orden de precio y por costos, siempre saldrán en la punta, pues los más caros. ¿Sí? Pero eso se puede cambiar, como les digo, con esas dos condiciones. ok. Muchas gracias, Olga. Una siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias a corto plazo para impulsar la eficiencia energética como uno de los componentes fundamentales de la transición energética? La primera, para, para mí, es definir el agente idóneo que puede dar acompañamiento a los clientes finales, desde los industriales hasta los clientes residenciales, un acompañamiento en temas de eficiencia energética y ese personaje se llama operador de red. Gracias. Una. Dos. La siguiente, que es un tema de innovación y es muy importante, es el rediseño de tarifas para que haya un incentivo directo para que se dé esa eficiencia energética. Para mí esos son como los dos drivers eh, que ayudarían muy rápido. Y pues viene todo el tema de educación, muchas otras cosas más, pero para mí el acompañamiento de un agente idóneo y el rediseño tarifario son los grandes impulsores en este momento para ese tema de eficiencia energética. Ok, muchas gracias, Olga. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede enfocar la innovación y qué aspectos se deben de contemplar para preparar las redes eléctricas para una transición armónica hacia las ciudades inteligentes, involucrando la eficiencia energética con la apropiada administración de datos para la correcta toma de decisiones? Creo que eso está en mucho en una sola palabra, en la regulación. ¿Por qué? Porque el regulador es quien define el modelo de negocio del distribuidor. Y se necesita que el regulador entienda, en este caso, en la diapositiva que les mostraba, entienda que ese operador de red ahora necesita no vivir de su mercado de comercialización. Adicionalmente, que ese operador de red requiere una serie de elementos de tecnología y de inteligencia en sus redes de distribución y también darle la oportunidad de que para él sea un negocio justamente lograr el objetivo que se quiere. Entonces, claramente, si yo tengo un operador de red al que le remunero, y está la metodología, es una metodología en donde yo ya no me ocupo de si compró 60 torres, 45.000 millones de tornillos, transformadores, etcétera, etcétera, sino hablo con el distribuidor y le digo, yo necesito que usted me haga esto, me preste este servicio y yo lo voy a remunerar a usted por productividad y por servicio. Entonces, ahí es donde creo que reside de una forma central la posibilidad de que los operadores de red puedan migrar hacia ese nuevo modelo de negocio y pues se logre los objetivos que se quieren en este caso de la persona que preguntó el tema de ciudades inteligentes. Ok. Y tenemos acá un comentario, y con esto, dado el tiempo, a ver, primero voy a hacer el comentario. Muy interesante la exposición. En función de lo que expresa la disertante, para mí
se está refiriendo a un usuario de la energía eléctrica y no a un cliente. Ese término se refiere a un actor solo comercial, cuando por lo expresado, el usuario es un actor mucho más importante. Puede ser. Ok, gracias. Bueno, siguen todavía otras preguntas. Estamos ya con el tiempo. Realmente, las otras preguntas que no hemos podido responder dado por el tiempo que tenemos programado, se estaría dando respuesta a través de PECIER y también con los datos que han compartido al momento de inscribirse para poder atender todas las preguntas, ¿no? Claro, Poder, con todo gusto. sí, te las estaremos haciendo llegar, Olga, ¿no? Claro, con todo gusto. Nuevamente, y nuevamente muchas gracias por No, un placer. excelente presentación. Es muy importante los temas. En realidad hay un tema importante que has mencionado dentro de este conversatorio que hemos tenido. Por ejemplo, necesitamos un profesional mucho más completo, pero eso se ha vuelto una necesidad dentro de las empresas, ¿no? Que realmente tenemos que hablar de términos financieros, tenemos que hablar de la parte operativa. Ahora, algo importante que tenemos que hablar de las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, analítica de datos, ¿no? Tema de la inteligencia artificial, poder gestionar la data en todas las actividades del sector, ¿no? Ujú. Desde la generación hasta la comercialización. Indistintamente si se va dando, si se va generando, digamos, una liberalización, como lo ha mencionado muy bien, ya el operador de infraestructura sería una empresa y el tema de el que va a comercializar la energía sería otra empresa de manera independiente, ¿no? Y se vienen nuevos servicios que se nacerían también, pero cara hacia el usuario, ¿no? Con este tema de eficiencia energética, también lo han mencionado de manera muy clara, por dónde debemos empezar. No solamente es en el tema del punto de vista de la infraestructura eléctrica, sino también cara del mismo cliente, ¿no? El mismo cliente también se le tiene que asesorar y como en otros países también se le viene haciendo una exigencia para poder reducir el consumo, que es un tema de los aportes sobre el tema de la eficiencia energética, ¿no? Eh, el otro tema también importante que se mencionó y lo has puesto muy claro es que se necesita un sistema resiliente, ¿no? Mm. Frente a a un esfuerzo que hemos sido sometidos todos a nivel mundial, la pandemia, ¿no? Que nadie lo teníamos Mm. esperado, pero también tenemos que agradecerle mucho a la pandemia, ¿no? Porque Aprendimos un montón. ha acelerado esta transición, digamos, esta disrupción tecnológica, ¿no? La ha Mm. acelerado bastante como un tema que se mencionaba antes de la pandemia. ¿Cómo podrías pasar las empresas al teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Y se decía que, dada la normatividad, podíamos demorar unos 10 años, pero la pandemia rompió esquemas realmente, ¿no? Y se hicieron en días o meses porque tenía que subsistir la empresa, ¿no? No Mm. podía dejar de operar la empresa y mucho más en el sector eléctrico de un servicio básico, no podía dejar de operar. Entonces, luego viene el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el tema de las fuentes de energía primarias se vuelven un problema, ¿no? Entonces, y eso nos lleva pues a preguntarnos cuáles son las exigencias de las empresas bajo estos esfuerzos a los que ha sido sometido, ¿no? Y uno de los temas que se habla, pues, es
ya la empatía no solamente es de parte del trabajador, ya de parte del cliente, sino también que la forma integral, como lo ha mencionado, la empresa también tiene que ser empática, ¿no? Hacia el cliente, qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Y poder atender esas necesidades, ¿no? Entonces, el tema de los desafíos, los nuevos riesgos que has mencionado, importante, ¿no? Y bueno, es un tema bastante amplio que ya a mayor detalle, Olga lo estará, digamos, Abordando. desarrollando, sí, y ahí, agradeciendo a este excelente webinar, también es un previo, importante también mencionar que PECIER está haciendo este marco introductorio con el objetivo, digamos, en el sentido de que se va a dictar un curso virtual llamado Desarrollo y Futuro de los Mercados Eléctricos, que estará iniciando el 26 de junio y constará de 8 sesiones, ¿correcto? Y que estará brindado, lo estará, digamos, dictando, desarrollando, en este caso la ingeniera Olga Pérez Rodríguez, ¿no? Que justamente hoy día nos ha dado una excelente presentación y ha dejado muchos temas que de verdad estarían muy, muy bien desarrollados en este curso, ¿no? Eh, bueno, de mi parte, nuevamente agradecerle a la ingeniera Olga Pérez Rodríguez Un por tan excelente placer. presentación, a la señorita Rosa Verano por la excelente gestión en el desarrollo de este PECIER Lite, a PECIER, ¿no? A quien ha hecho posible el poder acompañar esta tarde como moderador. Agradecerle también a los participantes por la participación en este curso y los invito en este momento a que puedan aperturar su cámara para una fotografía de cierre y que les agradecería a todos los participantes que puedan activar su cámara para que se pueda tomar una foto. Sí, muchas gracias, Waldir. Gracias a todos los que están abriendo sus cámaras. Agradecerles nuevamente, Olga. Siempre es un honor para nosotros tenerte en las actividades de PECIER. También, Waldir, a ti, muchas gracias por el tiempo y por estar en esta moderación de esa manera tan importante como lo has desarrollado. Muchas gracias a todos los participantes por abrir cámaras. Vamos a tomar una fotito, por favor, a todos para tenerla como recuerdo y de paso los conocemos siquiera un momentito a quienes han estado conectados hasta el final. Ahí vamos a tomar las fotos. Muchas gracias a todos. Bueno, una vez más invitarlos al curso que tenemos para inicio fines de este mes. Estamos iniciando curso con Olga. Ella es una experta en el tema de mercados eléctricos, muchos años en el sector y también a nivel internacional también tiene una representación importante. Los esperamos en este curso y también en las próximas actividades que vamos a realizar, ¿no? Tenemos unos próximos webinarios que los vamos a estar invitando también a todos. Vamos a compartirles también la presentación del día de hoy a todos quienes se han registrado. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias por esta participación y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Olga. Estamos ahí en contacto. Gracias, Gracias a Waldir. ustedes. Un Gracias placer. a ustedes Muchas también. gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao.